Queridos hermanos, vamos a hacer la lección divina con este texto que está en Mateo 20, 20 al 28. Las preguntas que van a guiar nuestra oración personal delante de Jesús sacramentado son las siguientes. ¿Qué enseña la madre de los hijos de Zebedeo? ¿Qué responde Jesús a la madre de los hijos de Zebedeo? ¿Qué enseña la indignación de 10 apóstoles? ¿Qué nos enseña Jesús sobre los mejores puestos? Vamos con la primera pregunta. ¿Qué enseña la madre de los hijos de Zebedeo? La madre de los hijos de Zebedeo en realidad no hace nada malo. Al contrario, hace lo que toda madre debe hacer, y es buscar lo mejor para sus hijos. Entonces le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró ante Jesús como para pedirle algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dice: manda que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu reino. Hermanos, la madre de los hijos de Zebedeo está cumpliendo su misión de madre. Toda madre pide lo mejor para sus hijos. En esta mujer encontramos representadas a todas las madres, pues lo propio de una madre es buscar que sus hijos estén bien. Hay un refrán que dice que se reconoce a una madre porque toma el cuchillo por el filo para que su hijo no se corte. Y es verdad. Una madre siempre evita todo mal a sus hijos. Esta madre pide a Jesús que sus 2 hijos, Santiago y Juan, ocupen los mejores puestos. Esta madre está pidiéndole a Jesús que sus 2 hijos, Santiago y Juan, sean como los ministros principales en el reinado de Jesús. Ciertamente la madre de los hijos de Zebedeo tiene una visión temporal del reino de Dios. Era una visión muy presente en la época de Jesús. Muchos pensaban que Jesús iba a tomar posesión del reino en el sentido que iba a tener un poder temporal, que iba a aplastar a los enemigos de Israel, en primer lugar a los romanos. Y muchas personas seguían a Jesús porque veían en Jesús a un Mesías político. Algo de esta idea tenía esta mujer. Estaba pensando que Jesús iba a ser un rey poderoso y estaba pidiéndole a Jesús los mejores puestos para sus 2 hijos, Santiago y Juan. Como sabemos, Jesús no es un Mesías político. Jesús es el Salvador y Jesús dice que su reino no es de este mundo. Como les he dicho, debemos reconocer que la madre de los hijos de Zebedeo está realizando su misión de madre. Yo les invito para que busquen en la Biblia la presencia de las madres. Qué importante es la presencia de las madres en la historia de la salvación. En primer lugar, de la Virgen María.
¿Cómo no acordarnos en este momento de la cananea? ¿Se acuerdan de la cananea? Era una madre que estaba sufriendo porque su hija estaba endemoniada. Y fíjense cómo la cananea busca a Jesús y gritando le pide la sanación de su hija. Así son las madres. El corazón de una madre no conoce límites para pedir por sus hijos. Pero, ¿qué debe pedir una madre por sus hijos? Sobre todo, debe pedir la santidad y la salvación de sus hijos. Por supuesto que una madre tiene que pedir para que a sus hijos no les falte lo necesario para una vida digna. Una madre tiene que pedir siempre en sus oraciones para que sus hijos tengan trabajo, para que tengan condiciones de vida verdaderamente humanas. Todo eso está claro que hay que pedirlo en la oración, y sobre todo una madre tiene que pedirlo para sus hijos, pero sobre todo una mamá tiene que pedir por la santidad y la salvación de sus hijos. La madre de San Luis, rey de Francia, se llamaba Blanca de Castilla, y un día le dijo a su hijo, el futuro San Luis, rey de Francia: primero muerto que verte ofender a Dios. Eso lo dijo una mamá a su hijo, nada menos que la mamá de San Luis, rey de Francia. Primero muerto antes que verte ofender a Dios. Mamá Margarita era la madre de Don Bosco. Y un día mamá Margarita le dijo a su hijo Don Bosco: Juan, si por ser sacerdote te vuelves rico, no vuelves a entrar en esta casa. Fíjense lo que mamá Margarita le dijo a San Juan Bosco: si por ser sacerdote te vuelves rico, tú no entras más a esta casa. Qué importante es que las madres se preocupen de la santidad de sus hijos, de la salvación de sus hijos. Queridas madres de familia, pidan con ese ímpetu de la madre de los hijos de Zebedeo que sus hijos estén cerca de Jesús, pero en un sentido espiritual, que sus hijos sean santos y salvos. Las madres de familia quieren lo mejor para sus hijos, pero mamás, que no se les olvide, lo mejor para sus hijos se llama Jesús. Ustedes, madres de familia que desean el bien de sus hijos, no deben olvidarse que el verdadero bien es la salvación. Pídanle todos los días al Señor por la santidad y la salvación de sus hijos. Yo te invito en este momento para que, mirando a Jesús Eucaristía, digas lo siguiente: Señor Jesús, por medio de la Santísima Virgen María, modelo de toda madre, te pido que conduzcas a mis hijos por el camino de la santidad. Sácalos de la senda que lleva al abismo si se han apartado de ti. Apártalos, oh Jesús, con tu infinita misericordia de una vida de pecado, y haz, Salvador mío, que pueda con mis hijos gozar de tu eterna compañía en el reino de los cielos. Amén. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué responde Jesús a la madre de los hijos de Zebedeo? Jesús responde diciendo lo siguiente: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Es decir, ¿pueden beber el cáliz que yo voy a beber? ¿Qué significa beber el cáliz? En el lenguaje bíblico, beber el cáliz, beber la copa, significa compartir la vida, compartir el destino. En el mundo hebreo, compartir la copa, compartir el cáliz, significa somos amigos y tenemos un destino común, porque somos amigos. Nosotros tenemos que beber el cáliz del Señor, porque somos amigos de Jesús. Y
ser amigo significa amar lo mismo y rechazar lo mismo. En eso consiste la amistad. Si somos amigos de Jesús, hay que compartir el cáliz que ha tomado el Señor, el cáliz de su pasión, el cáliz de su cruz. Los amigos verdaderos comparten el mismo destino, caminan juntos. Eso significa beber el cáliz, beber la copa. San Pablo dice que debemos tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, Filipenses 2:5. Cuando Jesús dice, ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? Esa pregunta no solamente va dirigida a Santiago y a Juan, también a nosotros. Hoy Jesús nos dice, ¿eres capaz de compartir tu vida con mi vida? ¿Eres capaz de participar de la cruz? ¿Eres capaz de ir en contra de la corriente? ¿Eres capaz de ser perseguido por mi causa? Eso significa compartir el cáliz, compartir la copa con el Señor. Jesús le dice a esta mujer con claridad que sus hijos, para que estén en buenos lugares, deben compartirlo todo con Él, su vida y su destino. Y esto es un camino difícil. No es fácil seguir a Cristo. Los mejores puestos en la lógica del Evangelio vienen cuando nos configuramos con Jesucristo. Y esto exige estar crucificados con el crucificado, ir en contra de la corriente, no aceptar modas inmorales, ser fieles en todo a Jesús, estar dispuestos a morir antes que ofender al Señor. Eso significa compartir el cáliz del Señor. Y yo les pregunto, ¿Santiago y Juan compartieron el cáliz del Señor? ¿Bebieron la copa del Señor? Sí. ¿Qué pasó con Santiago? ¿Se acuerdan? Santiago participó del cáliz del Señor. Fue el primer apóstol mártir. Lean Hechos de los Apóstoles 12:2. Ahí se dice cómo Herodes mandó matar a Santiago. Santiago participó de la copa del Señor. Dio su vida por Cristo. ¿Y qué pasó con Juan? ¿Participó del cáliz del Señor también? Fue perseguido, ciertamente no murió mártir. Fue desterrado a Patmos. Eso lo podemos deducir del Apocalipsis. Lean Apocalipsis 1:9. Ahí Juan dice que está sufriendo la persecución y está en Patmos. Santiago bebió la copa del Señor. Juan bebió la copa del Señor. Yo, Galo Rosell, ¿estoy bebiendo la copa del Señor? ¿Estoy caminando con Cristo? ¿Estoy compartiendo la vida con Cristo? ¿Sé que tengo que pasar por la cruz? ¿Sé que tengo que ir en contra de la corriente? ¿O me estoy escapando de la cruz? ¿O me estoy volviendo un mundano? Esta pregunta es para todos. ¿Estamos participando del cáliz del Señor? ¿Compartimos la vida con Cristo? ¿Tenemos los mismos sentimientos de Cristo Jesús? ¿Es Jesús mi verdadero amigo? ¿Camino siempre con Cristo? Compartir la vida con Jesús es pasar por el mundo siendo Jesús para los demás, haciendo el mayor bien posible, es decir, ser otros Cristos. Vamos a hacer un momento de reflexión. Fui trovador, me llamaba Francisco, cantaba en las noches de Asís, mas ya no quiero cantar.
Vestía trajes lujosos de seda, lucían cinto un precioso puñal. Hoy mis señores son esos leprosos y mi vestido es de pobreza ya. Cambié tesoros por la pobreza, placer y honores por la santidad. Yo soy feliz como nunca lo he sido, Dios es mi gozo y mi felicidad. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor, ser como un niño que juega y se duerme, mientras su padre le envuelve en su amor. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor, ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre le envuelve en su amor. Ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre le envuelve en su amor. Queridos hermanos, estamos haciendo la lección divina con este texto que está en Mateo 20, 20 al 28. ¿Qué enseña la madre de los hijos de Zebedeo? Enseña lo que es una madre. Una madre busca lo mejor para sus hijos, pero es importante aclarar que lo mejor para un hijo es alcanzar el cielo, ser salvo y ser santo. Eso es lo que tienen que pedir las madres de familia por sus hijos, que se salven y sobre todo que sean santos. Todos los días una mamá tiene que pedir por la santidad y la salvación de sus hijos, todos los días. ¿Qué responde Jesús a la madre de los hijos de Zebedeo? Jesús dice: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Es decir, ¿pueden ustedes, Santiago y Juan, compartir mi vida, compartir mi destino, sabiendo que mi destino es la cruz y que mi vida está marcada por la persecución? De hecho, Santiago y Juan participaron del cáliz del Señor. Fueron fieles a su vocación de apóstoles. Nosotros tenemos que participar del cáliz del Señor, compartir la vida con Cristo, no huir de la cruz, estar dispuestos a morir antes que ofender al Señor. ¿Qué enseña la indignación de 10 apóstoles? Este pasaje que hemos leído nos dice que al oír esto de que Santiago y Juan estaban como buscando los mejores puestos, los 10 restantes, los otros 10, se indignaron contra los 2 hermanos. Es decir, que 10 apóstoles como que se ponen en contra de 2. Y esto nos lleva a darnos cuenta que los apóstoles eran humanos, eran hombres de carne y hueso. Jesús no llamó a un grupo de impecables. Entre los apóstoles habían roces, porque eran pecadores. Y la indignación de los 10 apóstoles contra 2, Santiago y Juan, nos está enseñando que Jesús llamó a hombres como nosotros, porque estoy seguro que si tú y yo hubiésemos estado ahí, también nos hubiéramos enojado con Santiago y Juan, le hubiéramos hecho la bronca a los 2. Pero Jesús,
con paciencia y caridad va modelando a los apóstoles, les va cambiando la mentalidad. Y eso lo hace Jesús con sus palabras y con su propio testimonio. A tal punto que Pedro dirá que Jesús paseó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Hechos 10:38. Aprendamos de Jesús, el Maestro, a modelar a los demás con paciencia y caridad. Nosotros, como pasó en la vida de los apóstoles, también tenemos nuestras miserias, nuestras fragilidades, tenemos roces con los demás. Muchas veces nos indignamos contra alguien cuando vemos que está buscando los mejores puestos o quiere colocarse por encima. Es decir, cuando vemos una persona arribista, nos enojamos contra esa persona, nos indignamos, como hicieron 10 apóstoles. Esta indignación hacia quien busca colocarse por encima de los demás no debe llevarnos a la murmuración, a la crítica destructiva o colocarle una cruz a esa persona. Si vemos que alguien es arribista, que está buscando siempre los mejores puestos, apliquemos la corrección fraterna. Busquemos a esa persona y con caridad y claridad hagamos la corrección fraterna. Pero también, hermanos, es bueno que veamos dentro, porque quizás nosotros somos los arribistas. Quizás nosotros somos los que queremos escalar pisoteando a los demás. Veamos dentro. Fácil es decir, él es el arribista. Mira en tu corazón. Ciertamente hay que corregir, pero no olvidemos que la primera mirada debe ser hacia nuestro corazón. Y la primera corrección debe ser la de nuestra propia vida. Todos tenemos la inclinación a buscar lo mejor para uno y lo peor para los demás. Todos tenemos esa inclinación, porque todos somos pecadores. Por lo tanto, hay que erradicar todo tipo de arribismo en nuestra vida. Y pidámosle al Señor en la oración su gracia para que no caigamos en ese arribismo que va contra el Evangelio. Vamos con la última pregunta de nuestra lección divina. ¿Qué nos enseña Jesús sobre los mejores puestos? En este pasaje del Evangelio, que es Mateo 20 al 28, Jesús con claridad nos dice que los mejores puestos consisten en colocarse en el último puesto para servir a los demás. Esa es la lógica del Evangelio. Jesús dice, el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero, que se haga esclavo de los demás. Fíjense, queridos hermanos, ¿cuál es la lógica del Evangelio? Totalmente contraria a la lógica del mundo. El mundo te dice, ponte en el primer lugar, aplasta a los demás. Jesús te dice, ponte en el último lugar para que los demás estén mejor. Hay que seguir la lógica del Evangelio. ¿Quieres tener el mejor puesto? Jesús te dice, ponte al servicio de los demás. ¿Quieres el mejor cargo? Jesús te dice, ponte abajo, sé como una alfombra para que tus hermanos se apoyen suavemente. ¿Quieres el mejor encargo? Sé la persona más servicial de todas. En eso consiste la lógica del Evangelio. Quien sigue a Jesucristo se le reconoce por el servicio. En la lógica del Evangelio, estar arriba es estar abajo. Es ponerse a disposición de los demás.
Y esa es la competencia buena que todos debemos vivir, comenzando en nuestra casa. ¿Cuántas cosas cambiarían en un hogar cuando nos ponemos a disposición de los demás? Cuando el esposo se pone a disposición de su esposa y de sus hijos. Cuando la esposa se pone a disposición del esposo y de sus hijos. Cuando los hijos se ponen a disposición de sus papás y entre hermanos se ayudan mutuamente. ¿Cuántas cosas cambiarían en una casa? Vivamos la lógica del Evangelio comenzando en nuestra casa. Cuando hay que hacer algo, seamos los primeros en hacerlo. Muchas veces nos hacemos los locos esperando que otro lo haga. Y esa no es la lógica del Evangelio, hermanos. No esperes que otro lo haga, hazlo tú primero. Ponte en el último lugar. Y así estás imitando a Jesús. En la iglesia conviene repetirlo 1000 veces, los cargos están para servir. ¿Y quién es el primer servidor en la iglesia? El Papa. El Papa tiene un título que es Servus Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios, es decir, el que debe servir más. Y luego del Papa, los obispos son los que tienen que servir más, y luego los sacerdotes. Estamos para servir, no para que nos sirvan. Vivamos la lógica del Evangelio ahí donde estamos y vamos a cambiar el ambiente, porque hay mucho egoísmo en el ambiente. Uno de los santos más inteligentes que ha tenido la iglesia es San Buenaventura, franciscano, doctor de la iglesia. Es considerado uno de los mejores teólogos que ha habido en la iglesia. Era superior de los franciscanos y siendo superior lavaba los platos del convento. Era el superior, pero lavaba los platos del convento. Y un día estaba lavando los platos en la cocina, siendo el superior, y tocaron la puerta del convento. Eran 2 enviados del Papa. Y un hermano franciscano fue a abrir la puerta y los 2 enviados del Papa le dijeron a este hermano franciscano: queremos hablar con Buenaventura porque el Papa lo ha nombrado cardenal y queremos darle el birrete cardenalicio. El birrete es el gorrito que usan los cardenales. Llámelo porque queremos decirle que el Papa lo ha nombrado cardenal. Y entonces el hermano franciscano fue a la cocina y ahí estaba San Buenaventura lavando los platos. Y el hermano franciscano le dice: Padre Buenaventura, han venido de parte del Papa 2 enviados, lo han nombrado cardenal, vaya a verlos. Y San Buenaventura le dice al franciscano, a su hermano franciscano, que se esperen. Estoy lavando los platos, estoy sirviendo a mis hermanos. Eso es más importante que ser cardenal. Queridos hermanos, así han vivido los santos. Los santos no han estado buscando títulos. Los santos sabían que lo primero es el servicio. Qué bonito ejemplo de lo que es el servicio dio San Buenaventura. Aprendamos de los santos a vivir esta lógica que seguramente no nos va a hacer populares. Al contrario, te van a llamar tonto. Hermanos, los tontos son aquellos que siguen sus malas inclinaciones. Tontos son los egoístas. Tontos son los que viven a espaldas de Dios. Quien imita a Jesús no es tonto. El mundo te invita a colocarte en el primer lugar aplastando a los demás. Jesús, al contrario, te pide dejar de lado tu yo y ponerte al servicio de un tú, de tu prójimo. San Pablo, en Filipenses 2:21, llama la atención a aquellos que están buscando sus propios intereses y no los de Cristo. Lean Filipenses 2:21. San Pablo es muy duro con aquellos que son egoístas. Dice San Pablo:
Están buscando sus propios intereses, no los de Cristo. ¿Y cuáles son los intereses de Cristo? Servir a los demás. Debemos buscar los intereses de Cristo. ¿Y cuáles son los intereses de Cristo? Que tu prójimo esté bien. Jesús está interesado en que nadie pase necesidad. Y para ello cuenta contigo y cuenta conmigo. Busquemos los intereses de Jesús y de esa manera estaremos bendecidos por Dios. Cuando nos ponemos al servicio de los demás, somos bendecidos por Dios. Dios no bendice al egoísta. En los Estados Unidos, en una zona donde se cultiva mucho maíz, todos los años se premia al mejor maíz. Y todos los años sale siempre el mismo ganador. Y le entrevistaron a este agricultor que todos los años se lleva el premio al mejor maíz de la región. Y le dijeron, ¿cuál es el secreto para que usted gane todos los años al premio del mejor maíz? Y este agricultor respondió, mi secreto es que yo doy mis mejores semillas a mis vecinos. Las mejores semillas que tengo se las regalo a mis vecinos. Porque el viento lleva el polen del maíz de los sembríos vecinos al mío. Si mis vecinos tienen maíz de baja calidad, yo me perjudico. En cambio, si mis vecinos tienen buen maíz, yo salgo ganando y por eso yo doy mis mejores semillas a mis vecinos. Fíjense, hermanos, a dónde quiero llegar. Cuando tú te preocupas de los demás, tú sales ganando. Dios te bendice. Y al contrario, cuando eres egoísta, Dios no te va a bendecir. Cada vez que nos ponemos al servicio de los demás, Jesús nos bendice. Y esa bendición llega al corazón y sentimos una gran paz. Cuando servimos a los demás, sentimos paz en el corazón. Cuando somos egoístas, no hay paz en el corazón. Queridos hermanos, imitemos a Jesús. Jesús dice, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Mateo 20:28. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude para que no estemos buscando nuestros intereses egoístas, sino para que busquemos siempre los intereses de Cristo Jesús, que no son otros que buscar el bien de los demás. Que así sea. Al hombre
Examen. Si soy madre, pido todos los días por la santidad y salvación de mis hijos. Comparto el cáliz del Señor, es decir, comparto mi vida con Cristo. Quiero lo que quiere Cristo y rechazo lo que rechaza Cristo. Si veo personas arribistas, las corrijo con caridad. Veo mi propio corazón para detectar si hay arribismo en mí. Soy una persona egoísta que está siempre buscando lo mejor para sí. Estoy viviendo la lógica del Evangelio, que es el servicio al prójimo. Busco en todo lo que hago los intereses de Jesús y no mis intereses egoístas. Oración. Gracias, Jesús, porque me has iluminado con tu palabra que es viva y eficaz. Te pido en este momento, por medio de la Santísima Virgen María y San José, que me des la fuerza del Espíritu Santo para poner por obra todos los buenos propósitos que he sacado en este momento de oración. Amén. Les diste pan del cielo, que contiene sí todo deleite. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén.
Quiero ser pequeña como tú, María.